Hablamos de temas económicos a nivel mundial y para eso contamos con la presencia de María Camila Hernández, nuestra periodista experta justamente en temas económicos. María Camila, hablemos de los Paradise Papers. Esto es como una nueva ola de los Panama Papers en América Latina. ¿Qué cosas podemos destacar? Hay muchísimos casos, mucha información, como van a ver en la cifra del día, pero por ahora hablaremos de algunos personajes y empresas de alto perfil de México, Colombia y Argentina. En México, la revista Proceso destacó la presencia de 3 importantes empresarios en los Paradise Papers: Carlos Slim, el sexto hombre más rico del mundo; Enrique Coppel, de las tiendas Coppel; y Ricardo Salinas, de TV Azteca. En total son 62 mexicanos implicados en la investigación. Al respecto, la subsecretaria de Hacienda de ese país, Vanessa Rubio, ya se comprometió a iniciar investigaciones por los posibles casos de evasión fiscal. En Colombia, según reveló El Espectador, el presidente Juan Manuel Santos está mencionado en los Paradise Papers. El mandatario fue miembro de la junta directiva de una empresa offshore, Education Insurance Corporation, en Barbados, pero durante los primeros 6 meses de su gestión como ministro de Hacienda del presidente Andrés Pastrana, pero según su versión, renunció antes de asumir como ministro y nunca recibió utilidades ni fue socio de la compañía. En el caso de Colombia, son más de 200 colombianos mencionados. En el caso de Argentina, encontramos que el ministro de Finanzas actual, Luis Caputo, fue administrador de Noctua Partners, una empresa con ramificaciones en destinos offshore. El actual titular de Finanzas dijo que ya no tiene nada que ver con Noctua y que no hay ningún conflicto de interés. Es importante finalmente aclarar que llevar a cabo actividades financieras en destinos offshore no es un delito. Sin embargo, son lugares que mantienen información bajo reserva, por lo que son propicios para guardar grandes fortunas y evadir impuestos. Pues vamos a ver qué más ocurre y qué otra información resulta de esta investigación. María Camila, vamos a hablar ahora del mundo de los negocios de tecnología y movimientos importantes que hubo hoy. Así es, un gran movimiento con la oferta de Broadcom, fabricante de chips para telefonía móvil, de comprar a su compañía rival Qualcomm. La oferta consiste en la compra de cada acción por $70 más la deuda de $25.000 millones, con lo que la cifra total de la operación se eleva a $130.000 millones. De concretarse este negocio, Broadcom se convertiría en el tercer productor de chips en el mundo, después de Intel y Samsung Electronics. Además, sería la adquisición de mayor valor en la historia del sector tecnológico. Seguimos hablando ahora del Brexit, que no solamente se siente en Europa, sino también en América Latina. Pero ¿cómo, María Camila? ¿Cómo llega eso hasta acá? Pues se trata de las exportaciones de vino chileno. Según Mario Pablo Silva, presidente de Vinos de Chile, mientras que las exportaciones vitivinícolas del país austral suben en general, los envíos al Reino Unido bajaron debido, según él, a la incertidumbre producida por el Brexit. Durante los últimos 12 meses a septiembre, la reducción de envíos al Reino Unido fue del 13,9% en volumen y de 19,9% en precios. En el año, la reducción es del 17,2%, es decir, $95 millones. Pero en cambio, las exportaciones totales de vino chileno vieron un alza de 7,9% en septiembre y de 5,2% en el acumulado del año, según cifras de Vinos de Chile y Intelbit. Bueno, vamos a ver que los más afectados son los amantes del vino. Entonces, María Camila, seguimos hablando de los indicadores económicos. De nuevo, Wall Street ve récords históricos en sus 3 principales indicadores: Dow Jones, Standard & Poor's y Nasdaq Compuesto. Esto debido en parte a la noticia de Qualcomm y Broadcom y a otros resultados empresariales positivos. En Europa vemos que también hay un cierre mixto, porque el indicador de Londres cerró al alza, mientras que el DAX alemán y el CAC francés cerraron a la baja. El Nikkei 225 de Asia sigue subiendo. Y en Latinoamérica, la mayoría de las bolsas suben. El indicador mexicano, el argentino y el índice de Lima, todos suben. El índice Colcap hoy no se mueve debido al festivo en ese país. Y por último, María Camila Hernández, periodista experta en temas económicos, cuéntenos la cifra del día que nos tiene para hoy. La cifra del día tiene que ver con los Paradise Papers y es 1,4 terabytes de información, que equivale a 13,4 millones de documentos, en los que se basó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para realizar esta investigación mundial que hasta ahora estamos viendo los resultados. Pues vamos a ver cómo avanza este tema, María Camila, y otros temas económicos, también información de América Latina y el mundo aquí en France 24. Sigan con nosotros. Deportes, toda la actualidad deportiva. Siga todas las noticias del deporte con France 24.
Todas las imágenes, todas las reacciones, todos los resultados. Deportes, en France 24 y france24.com. Pitnilla, pequeño pueblo del territorio maltés. Aquí vivía la periodista Daphne Caruana Galizia. Sus detractores la apodaban la bruja de Bitnia. La clásica actitud medieval de los hombres que cuando no entienden a una mujer la tildan de bruja. Esta célebre bloguera maltesa fue asesinada cuando salía de su casa. El pasado 16 de octubre, una bomba ubicada en su vehículo explotó. Entonces la explosión eyectó el vehículo, imagínese, más o menos a 80 metros del lugar en el que se encontraba. Fue muy violento. Recuerdo que cuando recibí la información, un amigo me llamó y me dijo, creo que mataron a Daphne. Todo el mundo quedó traumatizado cuando falleció, pero a nadie le sorprendió. La periodista independiente hizo múltiples revelaciones durante los últimos años, entre ellos Panama Papers, escándalos de corrupción y tráfico de petróleo. Era una bloguera que informaba sobre todo, muy leída en la isla, que tenía numerosos enemigos. Traumatizada, la sociedad maltesa le rindió múltiples homenajes e hizo muchas manifestaciones. Queda una pregunta: ¿cómo pudo ocurrir un crimen de esta naturaleza? Sus familiares se lo preguntan. Petra era una de sus amigas y una lectora fiel. En su casa guardó cada una de las revistas que Daphne publicaba, además de su blog. Sabía que su amiga corría peligro. Recibió amenazas durante años. Su casa fue incendiada, pusieron llantas e intentaron quemar su puerta, su casa. Ella estaba acostumbrada, la amenazaban constantemente. Ella lo mencionaba en su blog, la amenazaban por correo electrónico, con cartas. Era la vida que llevaba. La bloguera no contaba con ninguna protección del gobierno. Trabajaba sola con una red de fuentes anónimas. 15 días después, su asesinato sigue siendo noticia de primera página en el Times of Malta, uno de los principales diarios locales. La preocupación se ha apoderado de la redacción. Todas las familias de los periodistas están preocupadas con lo que pasó. Por supuesto que inquieta. Pero tal como le dije, nunca habíamos vivido algo así. El diario hizo una encuesta a sus lectores. El 88% considera que el asesinato de Daphne Caruana Galizia no será resuelto. Ha habido 6 atentados con carro bomba en los últimos 18 meses. Ninguno ha sido dilucidado. Y ocurre en un país pequeño como este, considerado como uno de los más seguros de Europa. Por lo tanto, aquí hay un asunto de personas que operan con total impunidad. Es lo que nos inquieta a mí y a mis colegas. Las instituciones actúan de tal forma que ya no se confía mucho en la policía. La isla de Malta está más acostumbrada a estar en primera página de las revistas turísticas que en los medios internacionales. 450.000 habitantes, una economía floreciente, un turismo al alza. La isla también podría ser un refugio para prácticas mafiosas. La oposición maltesa acusa al gobierno de permitir que se instalen la corrupción y la criminalidad. Dios nos proteja. No es el primer ministro quien la mató, ni quien ordenó el asesinato, pero es claramente responsable a nivel político. Este asesinato ocurrió tras una serie de eventos. Por ejemplo, el desmantelamiento de nuestras instituciones públicas, que ya no son eficaces, a imagen del jefe de la policía y del fiscal. Pero todos estos escándalos de corrupción que suceden uno tras otro, de los cuales los Panama Papers son la apoteosis, ya que involucran a dirigentes al más alto nivel de Estado. Acusaciones que han llegado hasta el Parlamento Europeo y que ponen bajo presión al gobierno. Rechazo todas las acusaciones indignantes, como por ejemplo, que este país no aplica el Estado de Derecho. Tales acusaciones son exageradas. Me cuesta creer que los periodistas no se sientan seguros. Lo opuesto es lo verdadero. En general, las personas y los periodistas se sienten seguros en Malta. Una opinión que no comparten estas mujeres que se movilizan por la libertad de prensa. Instalaron carpas delante de la oficina del primer ministro. Su petición:
la renuncia del fiscal y del jefe de la policía. Como no quieren escuchar lo que ocurre en la calle, vamos a acampar frente a su oficina hasta que escuchen y pase algo. Hay un problema con las instituciones. Si el gobierno tiene algo que esconder, tal vez no tenga nada que esconder, pero no lo sabremos nunca porque cuentan con una policía y una justicia de bolsillo. Ese es el problema. Es lo que quisiéramos, contar con una división, los tres poderes completamente independientes. Sobre sus camisetas, una de las últimas publicaciones de Daphne, escrita media hora antes de su muerte. Los estafadores se encuentran por todas partes. La situación es insostenible. Es la lucha que desea prolongar Manuel Delia. Daphne Caruana Galizia era un ejemplo para él. Hace algunas semanas escribí que el problema con Daphne Caruana Galizia es que solo hay una como ella, y ahora ya no hay otra. Pero creo que tenemos la responsabilidad de continuar su trabajo. Siento ese peso, esa responsabilidad de estar a su altura, y sé que no estaré a su nivel, pero lo haré lo mejor que pueda. Desde la muerte de Daphne, la audiencia de su blog se multiplicó por 10. Ahora es él quien concentra la atención. Pero Manuel Delia lo afirma, el miedo no le impedirá escribir. Ellas Hoy, el programa de las que son noticia. Mujeres con poder, activistas de derechos humanos o víctimas de discriminación. De París a Nueva Delhi, de Washington a Túnez. Todas las semanas, Ellas Hoy les presenta a las mujeres que están cambiando un mundo aún dominado por los hombres. Ellas Hoy, en France 24 y france24.com. Representantes de alrededor de 200 países participan en la cumbre climática COP23 en Bonn, Alemania, con el objetivo de desarrollar un plan para implementar el Acuerdo de París y combatir el calentamiento global. Tendremos un invitado en los estudios de France 24 para profundizar en los alcances de la cumbre. Tras el asesinato masivo cometido ayer en una iglesia bautista de Texas que dejó 26 muertos y decenas de heridos, las autoridades investigan los motivos que llevaron al atacante a cometer el crimen. También se desconocen las circunstancias bajo las cuales falleció. Tenía antecedentes de violencia doméstica. Un año y medio después del escándalo de los Panama Papers, una nueva investigación internacional revela cómo cientos de las personas más ricas del mundo han estado evadiendo impuestos. Se trata de los Paradise Papers, que investigan más de 13 millones de documentos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Representantes de alrededor de 200 países participan en la cumbre climática COP23 en Bonn, Alemania, con el objetivo de fortalecer el Acuerdo de París, luego de que Estados Unidos anunciara su retiro del pacto. El siguiente es un informe de Federico Cueva Alvarino. Salven al mundo. Con ese pedido de un grupo de niños comenzó la 23ª cumbre climática en Bonn, Alemania. Fiji, una nación insular que está en riesgo por el calentamiento global, asumió la presidencia de la conferencia. Su primer ministro pidió cumplir con el compromiso fijado en el Acuerdo de París para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados. No debemos fallarle a nuestra gente. Eso significa utilizar las próximas 2 semanas y el año entrante para hacer todo lo posible para que el Acuerdo de París funcione.
El encuentro busca fortalecer el pacto alcanzado por 195 países en 2015, luego de que en junio Estados Unidos afirmara su intención de abandonarlo. Para Alemania, romper el convenio no es una posibilidad. El Acuerdo de París no es negociable y la dinámica política y económica mundial hacia la protección climática se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier esfuerzo de la presidencia de Trump para contrarrestarla. Sin embargo, la ausencia de Estados Unidos en la cumbre no es total. 48 expertos participan de la conferencia. Estados Unidos no puede dejar formalmente el Acuerdo de París hasta 2020. Y al anunciar su intención de retirarse del acuerdo, también dijeron abiertamente que continuarían participando de la discusión. Al igual que en los días previos, organizaciones ambientalistas con un grupo de unos 200 niños se manifestaron este lunes para pedirles a los líderes políticos que finalmente hagan algo para salvar el planeta. Pues para analizar los retos de esta cumbre climática COP23 nos acompaña en el set de France 24 Lionel Goujon, director para Colombia de la Agencia Francesa de Desarrollo. Lionel, bienvenido y queremos preguntarle, el Acuerdo de París busca reducir las emisiones globales de dióxido de carbono y otros gases para evitar el aumento de la temperatura de más de 2 grados centígrados y sabemos que la clave está en las letras pequeñas. ¿Cuáles serán esos principales retos en Bonn? Muy buenas noches. En este COP no se esperan decisiones políticas muy fuertes, tanto como en París hace 12 años, por ejemplo. Entonces, el reto es más de poner en marcha los acuerdos que ya tenemos y eso en un sentido puede ser más fácil, pero no hay que descansar, quiero decir, porque el año próximo ya se esperan decisiones fuertes para definir con una gran claridad qué vamos a hacer, qué tenemos que medir y entonces este COP de transición tiene que facilitar el trabajo de decisión que tendremos el año próximo. Bueno, también las Naciones Unidas ya advirtieron que las emisiones de gases de efecto invernadero están en camino de superar por un 30% el nivel necesario para mantener el calentamiento. ¿Podemos esperar nuevos retos o nuevos objetivos en esta cumbre? En esta cumbre no realmente, ya tenemos el Acuerdo de París, que es un acuerdo con una grande ambición, pero este COP tiene que preparar la próxima, donde sí se espera fortalecer, reforzar lo que llamamos las contribuciones nacionales determinadas, y estas contribuciones ya sabemos que no son suficientes de momento para cumplir el objetivo de 2 grados al máximo. Entonces, cada 5 años tenemos que tener un trámite para reforzar estos objetivos y el año próximo esperamos que ya se define cuáles serían los próximos objetivos y cómo vamos a manejar esto. Entonces, este año no, pero hay que preparar todo para el año próximo. Bueno, Estados Unidos también salió del acuerdo firmado en París. ¿Cuál será el papel de la delegación estadounidense? ¿Ellos traerán unos aportes importantes a la cumbre y se espera tal vez que pudieran volver a la mesa? Primero se puede observar que la delegación americana está aquí, entonces no se fueron, no salieron completamente. Pienso que es un señal muy positivo ya. Y también observamos un movimiento interesante en los Estados Unidos, es decir, que aunque el gobierno federal nos ha dado señales que quiere retirarse del acuerdo, vimos movimientos más de la sociedad civil o también de los gobiernos locales, autoridades locales, empresas, que ellos nos digan, no, nosotros también somos los Estados Unidos y nosotros queremos cumplir con el Acuerdo de París y vamos a conseguirlo. Y eso es algo muy interesante porque hace 15 años, 20 años, el clima era un tema solamente de los gobiernos nacionales, pero desde 2 años más o menos tenemos un movimiento muy fuerte de todos los actores a nivel internacional y que ellos también tienen un papel para conseguir con este objetivo. Claro que sí, y hablando justamente de esto, poco después de la COP23 y 2 años después del Acuerdo de París, el presidente francés Emmanuel Macron celebrará una nueva cumbre sobre el clima en París. ¿Cuál es el ámbito de esta nueva cumbre, entendiendo que el sector privado estará invitado? ¿Habrá novedades con esta nueva cumbre?
Es una novedad no completa porque ya tenemos lo que llamamos el Agenda Global Climático, que empezó desde 2 años y donde el sector privado ya tiene un rol. Pero, claro, el objetivo del presidente francés es de mantener la dinámica increíble que teníamos hace 2 años en París y incluir con más fuerza el tema de las finanzas clima. Y entonces, si se habla de finanzas, hay finanzas públicas, pero también mucho más fuertes son todo el sector financiero privado. Y entonces, por supuesto, se necesita incluirlo. Y nosotros en la Agencia Francesa de Desarrollo tenemos un rol importante en una iniciativa que llamamos el mainstreaming, que intenta poner el tema del clima como central en todas las instituciones financieras, que sean públicas o privadas. Bueno, pues agradecemos a Lionel Goujon, subdirector para Colombia de la Agencia Francesa de Desarrollo, por estar con nosotros en France 24, y vamos con más noticias. Continúan las reacciones luego del asesinato masivo en una iglesia de Texas. Mientras manifestantes de la sociedad civil piden medidas de control de armas, los investigadores continúan investigando justamente sobre los motivos que llevaron al joven de 26 años a cometer el crimen. El siguiente es un informe de nuestro periodista David González. Las banderas ondean a media asta en Washington. Ha ocurrido un nuevo asesinato masivo. Un grupo de manifestantes piden medidas de control de armas en el edificio del Senado un día después del crimen en una iglesia de Texas. Algunos de ellos, que visten camisetas con la leyenda "Gays contra las armas", son arrestados. El asesino de Texas, exoficial de la Fuerza Aérea, mató 26 personas con un rifle automático AR-556 que se consigue en Estados Unidos por menos de $500. El hombre de 26 años había pagado una condena en 2012 por los cargos de agresión contra su esposa e hijo. Las autoridades siguen investigando los motivos que llevaron al hombre a cometer el crimen. A la iglesia atendían familiares del asesino. Es un crimen sin sentido, pero podemos decirle que había una situación doméstica con su familia. La suegra del sospechoso atendía a esta iglesia. Ella había recibido amenazas de texto por parte de él. Mientras tanto, docenas de residentes se congregaron en el lugar de los hechos, tarde el domingo pasado, para realizar una vigilia en homenaje a las víctimas. Uno de los fallecidos fue un niño de 18 meses de edad. No tengo mucho que decir, excepto que me rompe el corazón. Es duro oír que gente que conocías fue herida de esa manera y que niños murieron. La masacre se da a un mes del tiroteo de Las Vegas, en el cual murieron 58 personas y 500 resultaron heridas. El asesino de Las Vegas llevaba varios fusiles automáticos que se consiguen legalmente en ese país. A pesar de los tiroteos regulares en Estados Unidos, no ha habido cambios en las leyes de control de armas. El presidente argentino Mauricio Macri y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, rindieron hoy homenaje a las víctimas argentinas del reciente atentado en esa ciudad. El tributo fue realizado en la misma zona del atentado y bajo estrictas normas de seguridad. También estuvo presente el sobreviviente argentino Guillermo Bianchini. El mandatario suramericano reiteró el compromiso de su país en la lucha por la paz. De Blasio, por su parte, señaló que argentinos y neoyorquinos están unidos bajo el luto. Ambos mandatarios colocaron flores en el lugar y guardaron 1 minuto de silencio. Esto ha sido claramente una tragedia, la que hemos vivido los argentinos acá desde la distancia, y las familias y los que estaban acá ante un nuevo ataque cobarde, como nos tiene acostumbrados que hace el terrorismo. 1 año y medio después del escándalo de los Panama Papers, una nueva investigación internacional revela cómo centenares de las personas más ricas del mundo evaden impuestos. Ahora Paradise Papers investigan más de 13 millones de documentos. Shirley Sidbon nos cuenta más en este informe.
El retrato de la reina Isabel puede estar en los billetes británicos, pero eso no significa que todo su dinero está en los bancos británicos. La reina se encuentra entre cientos de las personas afectadas por el último escándalo financiero. Los Paradise Papers muestran cómo los ultra ricos reducen sus impuestos al colocar su dinero y activos en paraísos fiscales. Según el documento, 13 millones de dólares del dinero privado de la reina fueron enviados a fondos en las Islas Caimán y Bermudas. Quienes manejan sus finanzas reaccionaron como otros implicados en ese escándalo. Todas nuestras inversiones están completamente auditadas y son legítimas. Aunque esto puede ser legal, los periodistas que lideran la investigación no parecen pensar así. El hecho de que algo sea legal no lo hace legítimo o moralmente correcto. Lo estamos viendo ahora. Vemos la desaparición de miles de millones que en realidad deberían ir a los impuestos. Entre otros funcionarios involucrados en el escándalo se encuentra el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, quien según el informe tiene intereses en una compañía naviera y ha ganado millones de dólares al año transportando petróleo y gas entregado por una empresa rusa cuyos accionistas incluyen al yerno de Vladimir Putin. Preocupados por sanciones estadounidenses, la respuesta de Ross al informe fue que él no participó en la decisión de trabajar con la empresa rusa y hasta que llegaron las noticias no tenía conocimiento de las conexiones de sus accionistas. En Vietnam ascienden a 61 los muertos por el paso del tifón Damrey. Según fuentes gubernamentales, el número de fallecidos se incrementó durante el fin de semana como consecuencia de las fuertes tormentas e inundaciones en el centro del país asiático. El Comité Directivo para la Prevención de Desastres de ese país informó que hasta el momento 28 personas se encuentran desaparecidas. Además, cerca de 2.000 casas se derrumbaron y más de 80.000 están averiadas. El Frente Sandinista de Liberación Nacional se impuso en las elecciones municipales celebradas este domingo en Nicaragua. El partido oficialista obtuvo un 68,5% de los votos cuando se han contado un 99,9% de las urnas, informó el Consejo Supremo Electoral. Esta cifra le permitió superar con facilidad al más cercano contrincante, el Partido Liberal Constitucionalista, que se quedó con el 16,21% de los votos. Más quedó el Partido Ciudadanos por la Libertad con un 9,53% de los votos. En el contexto de la COP23, una artista uruguaya creó una instalación fotográfica en Austria con cientos de imágenes y textos que reivindican las consecuencias del cambio climático en el planeta. La exposición titulada Interperie es obra de Raquel Letreger, ex subsecretaria de Medio Ambiente del gobierno de José Mujica, y fue presentada en la sede de Naciones Unidas en Viena. La obra pretende poner los efectos de los desastres naturales sobre la mesa, mientras que se discuten en Alemania sobre el calentamiento global y el Pacto de París. Hasta aquí esta emisión de Noticias en France 24, más en nuestra página web france24.com. Reporteros, el programa de reportajes de France 24. Descubra las historias de la gente con nuestros reporteros por todo el planeta. Nuestros periodistas van donde ocurre la noticia. Cada semana, Reporteros le trae una historia inédita. No se lo pierda. Reporteros en France 24 y france24.com. Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y France 24 en español. Hoy recibimos aquí en Escala en París a Purificación López García, investigadora, directora de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, CNRS por sus siglas en francés. Bienvenida a Escala en París, Purificación. Muchas gracias. Purificación, usted recibió este año la medalla de plata del CNRS, una medalla que se otorga solo a 15 investigadores por la calidad y la importancia de su investigación, no solo en Francia, sino a nivel internacional. En el caso que nos ocupa,
plata. Esta medalla de plata es el resultado de sus investigaciones sobre las, escuchen bien, células eucariotas, un término poco conocido, pero que parece explica el sentido de la vida. Bueno, eucariotas y procariotas. Nosotros trabajamos sobre la diversidad del mundo microbiano y ahí encontramos varios grupos, grandes grupos de organismos. Hay que saber que la vida se divide en 3 grandes dominios que llamamos: el dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas, que se parecen a las bacterias, son muy pequeñitas y son células, todas las 2 arqueas y bacterias de tipo procariota. Y el tercer gran dominio de la vida, que es el dominio de los eucariotas. Y aquí encontramos muchos organismos que son microbianos, de pequeño tamaño, pero también animales, plantas y hongos, que son eucariotas. La diferencia entre eucariotas y procariotas es simplemente que los eucariotas en sus células tienen un compartimento que se llama el núcleo, carion en griego, que contiene el material genético, lo separa del resto de la célula, mientras que en las células procariotas, como las bacterias, el material genético está directamente inmerso en el citoplasma celular. Es la pequeña diferencia. Usted hizo parte del equipo que en el año 2016 precisamente viajó a Etiopía, a un sitio conocido como Dalol. Para que nuestro público lo entienda, se le conoce como el infierno o el fin del mundo, donde precisamente cerca de la frontera con Eritrea encontraron a este tipo de microorganismos. ¿Cuál es la importancia de este tipo de descubrimiento que ustedes hicieron y sobre todo cómo lograron encontrarlos, siendo que son mini organismos? Sí, bueno, nosotros nos interesamos en varias cosas. Una de ellas es la diversidad y los límites de la vida. Y hay que saber que muchos microorganismos son capaces de vivir en medios que son muy extremos. Dalol es un ambiente muy particular porque reinan bastantes condiciones extremas. Nosotros no se ve vida macroscópica, animales y plantas en este lugar. Es un lugar de muy alta temperatura con fuentes termales que expelen fluidos de hasta 110 grados centígrados en la superficie, extremadamente salino, son fluidos que atraviesan una gran capa de sal y que resuspenden esta sal, la solubilizan y tenemos salinidades en torno al 30 o 50%. Estamos hablando de salinidades 10 veces más importantes que la del agua del mar, por ejemplo, extremas. Y luego, además, se da la circunstancia de que el pH es muy, muy bajo, a veces negativo. Es decir, estamos delante de aguas extremadamente ácidas. O sea que tenemos 3 condiciones extremas que se mezclan, que son las altas temperaturas, una muy fuerte salinidad, alta concentración de sales, algunas de ellas particularmente difíciles para la vida, y una acidez extrema, lo cual hace que sean condiciones muy duras para la mayor parte de organismos que se conocen. Nuestra misión al ir allí era buscar nuevas formas de vida microbiana que estuvieran adaptadas a la vida, no solamente en una de estas condiciones, sino en las 3 a la vez. Dadas estas condiciones extremas, y cuando uno ve las imágenes verdaderamente son impresionantes, ¿cómo hace un equipo como el de ustedes? Fueron 16 científicos los que estuvieron allá. ¿Cómo hacen para trabajar purificación? Bueno, este equipo era un equipo interdisciplinar. Había colegas geólogos, químicos, geoquímicos y biólogos, ecólogos microbianos. Y además estuvimos acompañados por un fotógrafo que pudo realizar un documental y hacer tomas fotográficas de los lugares que muestreábamos. Trabajar en el borde de disciplinas, en la frontera de disciplinas, es profundamente interesante porque permite llevar el conocimiento más allá de los límites de cada una de estas disciplinas y entender mejor, por ejemplo, en este caso, quizás cómo la vida pudo surgir a partir de medios minerales, que es el Dalol, hay que saber que es un lugar que podría representar ecosistemas o ambientes de la Tierra primitiva, porque en la Tierra primitiva se sabe que había mucho más hidrotermalismo, entonces esa actividad de fluidos era muy intensa y podríamos tener un sistema análogo a algunos de los sistemas primitivos que quizás vieron el nacimiento de la vida, y es uno de los intereses añadidos al tipo de estudio que realizamos en colaboración con geólogos, geoquímicos
y otros biólogos. Sepan ustedes que cuando uno ve las imágenes de Dalol verdaderamente son impresionantes. Uno tiene la impresión de encontrarse con una pintura impresionista. Yo recuerdo, Dalol está en Etiopía, en el noreste de ese país, cerca de la frontera con Eritrea. ¿Cómo vivieron ustedes ese descubrimiento? ¿Hay otros lugares en el mundo donde puedan ustedes encontrar este tipo de microvida? Sí, nosotros, uno de nuestros objetivos es explorar la presencia de nuevas líneas microbianas en todo tipo de ambientes. Los ambientes como el agua de mar, los suelos, han sido clásicamente mucho mejor estudiados y por eso vamos buscando ambientes que han sido tradicionalmente menos estudiados, simplemente a veces porque se pensaba que no había vida, como en este tipo de desiertos. Lo que pasa es que esta vida es en forma microscópica y hay que estudiarla utilizando otros medios que son generalmente medios moleculares, amplificación de genes, marcadores de organismos a partir del DNA, del ácido desoxirribonucleico, del material genético de estos organismos, y estudiando estas secuencias como la policía científica estudia la presencia de un asesino por el DNA. Pues un poco nosotros hacemos exactamente el mismo tipo de trabajo para explorar la diversidad del mundo microbiano y para estudiar la presencia de nuevos grupos y cómo esos grupos evolucionaron en este tipo de ambientes atípicos. Purificación, estamos frente a un cofre, a un caso único en el mundo, de estos pocos casos que valen la pena, que son necesarios para comprender el origen de la vida, pero al mismo tiempo están en peligro. Entiendo que en el año 2009 el gobierno de Etiopía entregó una concesión a una empresa de capital canadiense y noruego para que explotara una mina de potasio. Este sitio, Dalol, ¿hoy está en peligro? ¿Se ha logrado superar esa situación? Pues no se ha logrado superar esa situación. Es cierto que hay empresas que están implantadas allí de explotación minera. Las dificultades de la zona hacen que esta situación esté, digamos, en stand-by para reflejar un poco la situación. Es importante preservar este sitio, no solo porque es un lugar único en el planeta, por su belleza, por el potencial científico de esta zona y también porque es una riqueza económica para el país, puesto que es un lugar que es visitado y atrae a un cierto turismo de bastante calidad, que está interesado en observar estos paisajes que son fantásticos. Entonces es también una entrada económica para la población afar, que es la que ocupa esta región del norte de Etiopía. La explotación minera podría tener interés también en dar una buena imagen e intentar preservar también este sitio. O sea que hay muchas discusiones actualmente con el gobierno de Etiopía y con otros actores de la comunidad para intentar favorecer o incitar a este gobierno etíope a que pida a la UNESCO que el lugar sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Esto llevará tiempo. Son conversaciones de larga duración, pero hay interés científico por parte de geólogos, por parte de biólogos, por parte de químicos, hay intereses industriales. Económicos, claro está. Y hay que encontrar el buen equilibrio entre todos estos factores en un lugar que es único. Vamos a pasar del terreno de la investigación a las condiciones para realizar esa investigación. Usted es de origen español, sí. Decíamos, ha ganado la medalla de plata del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Sí. El presidente Emmanuel Macron, tan pronto ganó la presidencia en mayo pasado, hizo un llamado a que científicos de todo el mundo vinieran aquí a Francia a prepararse, a trabajar, a elaborar, a desarrollar sus investigaciones. Usted como investigadora, ¿cómo vive este llamado? Bueno, esta llamada es un poco controvertido porque en parte es una llamada algo oportunista en un momento político en el que Trump llega al poder y quiere cerrar las puertas. Y hay una oposición a investigación sobre cambio climático o al menos una serie de intereses económicos por detrás. Aparte de este llamamiento de Macron a científicos de Estados Unidos, yo lo que sí quiero decir
decir es que en Francia y en particular en el CNRS se hace una investigación muy internacional y todo tipo de investigadores viniendo de cualquier país pueden trabajar asociados a este tipo de centro. El CNRS es muy internacional en los investigadores que contrata y que trabajan para este organismo. Y a mí me honra trabajar para este organismo, que es muy abierto, es un espacio de libertad, de razón y que son la base de toda creatividad científica. Esto es una realidad, es importante insistir en este aspecto porque organizaciones de la calidad del CNRS públicas que mantienen una investigación fundamental se hacen cada vez más raras, pero es importante para mantener activas muchas áreas de investigación que en el futuro pueden tener aplicaciones que hoy en día no podemos prever. Purificación, de manera muy breve, el papel de la mujer en la investigación científica hoy, no solo en Francia, sino a nivel internacional, de manera muy resumida, por favor. Pues es esencial, es esencial. Efectivamente, en algunas disciplinas la mujer está menos representada, especialmente en ciencias duras. No es así siempre. Muchas veces yo constato, por ser evaluadora en proyectos europeos, etcétera, etcétera, que la mujer a veces se autocensura y no toma iniciativas para llevar su ciencia más allá. Pues habrá que seguir con esta, precisamente. Es muy importante. Hay que animar a las mujeres a que se presenten, a que tomen responsabilidades y a que cojan el toro por los cuernos, como acabar con este tipo de injusticias, sin duda alguna. Estamos llegando ya al final de esta nuestra escala en París. Queremos agradecerle a Purificación López García, ganadora de la medalla de plata del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, su presencia aquí en Escala en París. Y a ustedes, estimado público, les damos las gracias. Hasta muy pronto. Sus historias inspiran el futuro. Su día a día es la actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos están en el corazón de nuestros programas. Les contamos los que hicieron América Latina y los que la construyen hoy. Les contamos un mundo hecho día a día por los que lo habitan. Los residentes de Sutherland Springs, el pequeño pueblo de Texas donde sucedió el tiroteo que dejó 26 muertos, lidia con la muerte del 4% de su población. Un año y medio después del escándalo de los Panama Papers, una nueva investigación internacional revela cómo cientos de las personas más ricas del mundo han estado evadiendo impuestos. Se trata de los Paradise Papers. Representantes de alrededor de 200 países participan de la COP23, la cumbre climática en Bonn, Alemania, con el objetivo de desarrollar un plan para implementar el Acuerdo de París y combatir el calentamiento global. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en France 24. Sutherland Springs es un pequeño pueblo rural que desde ahora va a ser asociado con una de las peores masacres de la historia de Estados Unidos. Sus residentes intentan lidiar con la muerte de 26 de sus vecinos y con la idea de que ya nada será lo mismo. Nuestro corresponsal Philip Crowther habló con la gente de Sutherland Springs, un pueblo diezmado que perdió al 4% de su población.
En Sutherland Springs, el tiempo para sanar no llega lo suficientemente pronto. Después del peor tiroteo en masa en un lugar de oración en la historia moderna de Estados Unidos. Muchos residentes aún creen que la fe en Dios los ayudará a entender y de alguna manera a seguir adelante. Después de llamar, algunas puertas de la ciudad permanecen cerradas. Los habitantes pueden estar en el hospital o incluso muertos, o demasiado sorprendidos para hablar. En las afueras de una ciudad de unos pocos cientos de habitantes viven Josh y John. Son los miembros de la primera iglesia bautista. Es un pueblo campesino, es solo una pequeña villa, ni siquiera un pueblo. Somos un pequeño grupo de gente que vive acá y vamos a esa iglesia por un largo tiempo. Conocí a mucha gente, gente que murió. Todos conocían a alguien, a los suegros del asesino que recibieron mensajes amenazantes de texto o a alguien que estuvo en la iglesia ese día. La inocencia del pasado se ha ido. No creo que la vida vuelva a ser normal. Esa es nuestra iglesia, la iglesia del pueblo. Y lo que oí es que la hija del pastor murió. Siento su dolor. No va a volver a la normalidad porque no creo que nadie vaya a volver a esa iglesia. Los helicópteros de noticias sobrevuelan el pueblo. No hay normalidad. Es hora de cambiar algunas cosas. Leoda Stephens es una de las pocas que quiere discutir el control de armas frente a las cámaras. Creo en la Constitución. No pueden prohibirlas, pero tampoco puede ser tan amplia. Un hombre mató a 26 personas en menos de 15 segundos. La viva escena del crimen impide que la gente regrese a su iglesia en el centro de la ciudad. Los investigadores están reconstruyendo el crimen. El cierre de esta historia va a llevar un tiempo. El presidente argentino Mauricio Macri y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, rindieron hoy homenaje a las víctimas argentinas del reciente atentado en esa ciudad. El tributo fue realizado en la misma zona del atentado y bajo estrictas normas de seguridad. También estuvo presente el sobreviviente argentino, Guillermo Bianchini. El mandatario sudamericano reiteró el compromiso de su país en la lucha por la paz. De Blasio, por su parte, señaló que argentinos y neoyorquinos están unidos bajo el luto. Ambos mandatarios colocaron flores en el lugar y guardaron un minuto de silencio. Esto ha sido claramente una tragedia, la que hemos vivido los argentinos acá desde la distancia y las familias y los que estaban acá ante un nuevo ataque cobarde como nos tiene acostumbrados que hace el terrorismo. Y vinculado a este tema, cabe destacar que en la jornada de hoy los cuerpos de los 5 argentinos fallecidos en el atentado sucedido en Nueva York fueron repatriados a su país y se encuentran ya en la ciudad de Rosario. Cambiamos ahora de información porque un año y medio después del escándalo de los Panama Papers, una nueva investigación internacional revela cómo cientos de las personas más ricas del mundo han estado evadiendo impuestos. Ahora hablamos de los Paradise Papers, que investiga más de 13 millones de documentos. Shirley Sidborn nos cuenta más en este informe adaptado por Raúl Blanco. El retrato de la reina Isabel puede estar en los billetes británicos, pero eso no significa que todo su dinero está en los bancos británicos. La reina se encuentra entre cientos de las personas afectadas por el último escándalo financiero. Los Paradise Papers muestran cómo los ultra ricos reducen sus impuestos al colocar su dinero y activos en paraísos fiscales. Según el documento, 13 millones de dólares del dinero privado de la reina fueron enviados a fondos en las Islas Caimán y Bermudas. Quienes manejan sus finanzas reaccionaron como otros implicados en este escándalo. Todas nuestras inversiones están completamente auditadas y son legítimas. Aunque esto puede ser legal, los periodistas que lideran la investigación no parecen pensar así. El hecho de que algo sea legal no lo hace legítimo o moralmente correcto. Lo estamos viendo ahora. Vemos la desaparición de miles de millones que en realidad deberían ir a los impuestos.
Entre otros funcionarios involucrados en el escándalo se encuentra el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, quien según el informe tiene intereses en una compañía naviera y ha ganado millones de dólares al año transportando petróleo y gas entregado por una empresa rusa cuyos accionistas incluyen al yerno de Vladimir Putin. Preocupados por sanciones estadounidenses, la respuesta de Ross al informe fue que él no participó en la decisión de trabajar con la empresa rusa y hasta que llegaron las noticias no tenía conocimiento de las conexiones de sus accionistas. Entramos en comunicación ahora con la periodista argentina Emilia Delfino. Ella forma parte del equipo argentino que trabajó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que realizó esta investigación sobre los Paradise Papers. Emilia, ¿cuál considerás que es la información más destacada que ha salido a la luz en la investigación hasta este momento? Bueno, uno de los principales blancos es el entorno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Recién escuchábamos la noticia alrededor de su secretario de Comercio, Wilbur Ross, y los negocios con Rusia, en el medio de una polémica que ya viene desde antes de la asunción de Trump sobre cómo Rusia habría influido en el resultado de la elección que lo dio como ganador, ¿no? Y pasamos ahora a Argentina y América Latina. ¿Qué políticos y qué empresas importantes de esta región de Argentina y América Latina están involucrados en la investigación? Bueno, en el caso de Argentina, las primeras historias tienen que ver con el ministro de Finanzas del presidente Mauricio Macri. Se trata de Luis Caputo. Él aparece como manager o gerenciador, administrador de un fondo de inversión en las Islas Caimán entre 2009 y 2015, justo antes de asumir como ministro de Finanzas. Se trata del hombre que negoció la deuda con los fondos buitres o holdouts de la Argentina, que venían en litigio durante años, un duro litigio con la justicia estadounidense o en la justicia estadounidense por el cobro de estos bonos en default. Él fue el negociador con esos fondos, pero venía también justamente de administrar un fondo de inversión en el quinto territorio más opaco o secreto del mundo, que son las Islas Caimán, y no sabemos hoy de quiénes son los 100 millones de dólares que manejó el ahora ministro de Finanzas en ese territorio. Emilia, si esta operatoria de utilizar una sociedad offshore no es una actividad ilegal, ¿por qué se publican los nombres de los involucrados? Bueno, hay varias cuestiones en torno a eso, que es algo que siempre da para debate, tanto en la Argentina como en el mundo. Hay todo un movimiento mundial que incluso va con el G20 a la cabeza, tratando de intimar a todos los paraísos fiscales que se niegan a cooperar con los distintos países para dar información sobre quiénes son las personas, tanto políticamente expuestas como no, que hacen negocios en los paraísos fiscales. Es decir, hacer negocios con una sociedad offshore o tener una cuenta en un paraíso fiscal, una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, evidentemente está movilizando después de Panama Papers al mundo entero, porque por más de que algunos vehículos utilizados son para fines legítimos y declarados, la mayoría no. Y en el sistema financiero offshore, las reglas son las mismas para quienes utilizan este tipo de sociedades en paraísos fiscales con fines legítimos, como para quienes lo utilizan con fines ilegales, incluso para el blanqueo de dinero proveniente de la corrupción y del narcotráfico. Perfecto. Entonces, hay algo en este sistema que no está funcionando. Muchísimas gracias, Emilia, por esta comunicación. Estaremos atentos a todo lo que suceda respecto de los Paradise Papers y cambiamos de información porque representantes de alrededor de 200 países participan de la COP23, la cumbre climática en Bonn, Alemania, con el objetivo de fortalecer el Acuerdo de París luego de que Estados Unidos anunciara su plan de salirse del pacto. El siguiente es un informe de Federico Cue Barberena. Salven al mundo. Con ese pedido de un grupo de niños comenzó la 23ª Cumbre Climática en Bonn, Alemania. Fiji, una nación insular que está en riesgo por el calentamiento global, asumió la presidencia de la conferencia. Su primer ministro pidió cumplir con el compromiso fijado en el Acuerdo de París para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados. No debemos fallarle a nuestra gente. Eso significa utilizar las próximas 2 semanas y el año entrante para hacer todo lo posible para que el Acuerdo de París funcione. El encuentro busca fortalecer el pacto alcanzado por 195 países en 2015, luego de que en junio Estados Unidos afirmara su intención de abandonarlo. Para Alemania, romper el convenio no es una posibilidad.
El Acuerdo de París no es negociable y la dinámica política y económica mundial hacia la protección climática se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier esfuerzo de la presidencia de Trump para contrarrestarla. Sin embargo, la ausencia de Estados Unidos en la cumbre no es total. 48 expertos participan de la conferencia. Estados Unidos no puede dejar formalmente el Acuerdo de París hasta 2020. Y al anunciar su intención de retirarse del acuerdo, también dijeron abiertamente que continuarían participando de la discusión. Al igual que en los días previos, organizaciones ambientalistas con un grupo de unos 200 niños se manifestaron este lunes para pedirles a los líderes políticos que finalmente hagan algo para salvar el planeta. En Vietnam asciende a 61 los muertos por el paso del tifón Damray. Según fuentes gubernamentales, el número de fallecidos se incrementó durante el fin de semana como consecuencia de las fuertes tormentas e inundaciones en el centro del país asiático. El Comité Directivo para la Prevención de Desastres de ese país informó que hasta el momento 28 personas se encuentran desaparecidas. El Frente Sandinista de Liberación Nacional se impuso en las elecciones municipales celebradas el domingo pasado en Nicaragua. El consorcio Panorama Electoral, compuesto por observadores de la sociedad civil, denuncia que 4 personas han muerto y que la jornada estuvo marcada por hechos de violencia. El partido oficialista obtuvo un 68,54% de los votos, cuando se han contado hasta el momento el 99,98% de las urnas, informó el Consejo Supremo Electoral. Esta cifra le permitió superar con facilidad a su más cercano contrincante, el Partido Liberal Constitucionalista. Este año se realizó por primera vez en Uruguay el Encuentro Nacional de Candombe, un ritmo musical tradicional de origen africano que pervive en la región desde tiempos de la colonia. Nos amplía Liliana Valencia en el siguiente informe. Traigo de la ciudad de Montevideo, traigo de la ciudad de Montevideo. Chabela Ramírez es la directora de Afrogama, un coro de mujeres fundado en 1995. Su amalgama de voces y tambores tiene como objetivo reivindicar la voz de la mujer en la sociedad, promover la identidad y la autoestima afrodescendiente y mantener la tradición del candombe, un ritmo que llegó a Uruguay de la mano de los africanos que fueron esclavizados y traídos al continente americano durante más de 3 siglos. Los antepasados nuestros durante mucho tiempo tocaron el candombe como música religiosa, porque Montevideo fue puerto de esclavos. Y el candombe, desde el punto de vista musical, fue la voz de los desposeídos. Según cuenta la historia, por medio del canto y el baile del candombe, los africanos esclavizados en territorio uruguayo lograron soportar el dolor y mantener la tradición oral para que las siguientes generaciones no olvidaran sus orígenes. Por lo regular se dice que es una esclavitud doméstica y benévola. Fue terrible, porque no tenías apellido, no tenías familia, no tenías nombre, no tenías pasado y no tenías futuro. Entonces, en ese grito desesperado de libertad y de igualdad nace el candombe. En el toque intentamos decirle a la sociedad que queremos equidad de género, equidad racial. Este año se realizó por primera vez el Congreso Nacional de Candombe en Montevideo, con la participación de cantantes, bailarines y tamboreros que demostraron por qué el candombe es un grito de libertad de la comunidad afro-uruguaya, que constituye al menos un 8% de la población de este país, según cifras de organizaciones locales. Esta manifestación cultural fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es una forma de liberación, yo creo, una forma de expresarse, así como diferentes países tienen su música. Nosotros esta música, el candombe, es para nosotros lo que nos identifica. El candombe también resuena en Argentina y en Brasil, donde más conserva su carácter religioso. Hasta aquí las noticias en France 24. En un instante, economía. Ellas hoy, el programa de las que son noticia. Mujeres con poder, activistas de derechos humanos o víctimas de discriminación. De París a Nueva Delhi, de Washington a Túnez. Todas las semanas, Ellas hoy
les presenta a las mujeres que están cambiando un mundo aún dominado por los hombres. Ellas hoy, en France 24 y france24.com. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información, donde quiera que esté, en cualquier circunstancia. Todos los temas. Para entender el mundo. Para imaginar el mundo. France 24, una mirada diferente. Esto es Francia, su programa sobre el patrimonio francés. Versalles, el Louvre, el Monte Saint Michel son algunos de los monumentos franceses más conocidos. Pero Francia es mucho más. Arte, gastronomía, arquitectura, paisajes. Descubra con France 24 un patrimonio vivo. Del aprendiz al experto artesano, del productor de quesos al chef reconocido. Con su pasión, mantienen el patrimonio cultural de Francia. Esto es Francia, en France 24 y france24.com. Es momento de la información económica en France 24, por eso nos acompaña en nuestros estudios María Camila Hernández, nuestra periodista especializada en el tema. María Camila, comenzamos con los Paradise Papers en Latinoamérica. ¿Cuáles son los casos que podríamos destacar? Hay muchísimos casos, mucha información, como lo verán en la cifra del día de hoy, pero por ahora hablaremos de algunos personajes o empresas de alto perfil de México, Colombia y Argentina. En México, la revista Proceso destacó la presencia de 3 importantes empresarios en los Paradise Papers: Carlos Slim, que es el 6º hombre más rico del mundo, Enrique Coppel, de las tiendas Coppel, y Ricardo Salinas, de TV Azteca. En total, son 62 mexicanos implicados en la investigación. Al respecto, la subsecretaria de Hacienda de ese país, Vanessa Rubio, ya se comprometió a iniciar investigaciones por posibles evasiones fiscales. En Colombia, según reveló El Espectador, el presidente Juan Manuel Santos está mencionado en los Paradise Papers también. El mandatario fue miembro de la junta directiva de una empresa con sede en Barbados durante los primeros 6 meses de su gestión como ministro de Hacienda del presidente Andrés Pastrana. Pero según su versión, renunció antes de asumir como ministro y nunca recibió utilidades ni fue socio de la compañía. Más de 200 colombianos están mencionados en la investigación, incluida la petrolera estatal Ecopetrol. En Argentina, como hemos visto, de acuerdo con el diario La Nación, el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue administrador de Noctua Partners, una empresa con ramificaciones en destinos offshore. El actual titular de Finanzas dijo que ya no tiene nada que ver con esta empresa y que no hay ningún conflicto de interés. Es importante aclarar que llevar a cabo actividades financieras en destinos offshore no es un delito. Sin embargo, son lugares que mantienen información bajo reserva, por lo que son propicios para guardar grandes fortunas y evadir impuestos. Exactamente. Cambiamos de tema porque en el mundo de los negocios vinculados a la tecnología se estuvo moviendo. ¿Y qué novedades hay? Se movió mucho con la oferta no solicitada de Broadcom, fabricante de chips para telefonía móvil, para comprar a su compañía rival Qualcomm. La oferta consiste en la compra de cada acción de esta empresa por $70, más la deuda de $25.000 millones, con lo que la cifra total de la operación se eleva a $130.000 millones. De concretarse este negocio, Broadcom se convertiría en el tercer productor de chips en el mundo después de Intel y Samsung Electronics, y además sería la adquisición de mayor valor en la historia del sector tecnológico. Y el Brexit no se ha hecho sentir solo en Europa, sino que también en América Latina. ¿A qué se debe esto? Se trata de las exportaciones de vino chileno. Según Mario Pablo Silva, presidente de Vinos de Chile, mientras que las exportaciones vitivinícolas del país austral suben en general, los envíos al Reino Unido bajaron debido, según él, a la incertidumbre producida por el Brexit. Durante los últimos 12 meses a septiembre, la reducción de envíos al Reino Unido fue del 13,9% en volumen y 19,9% en precios. En el año, la reducción es del 17,2%, es decir, $95 millones. En cambio, las exportaciones totales de vino chileno vieron una alza de 7,9% en septiembre y de 5,2% en el acumulado del año, según cifras de Vinos de Chile e Intelbit. Pasamos ahora a los indicadores de la jornada. Otra vez hay máximos históricos en Wall Street para los 3